Talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista. Antes recordarles una vez más, amigos, que ustedes están en sintonía de Por Todos los Medios. Mención especial del jurado Ondas 2020 Internacional de Radio. Periodismo independiente, periodismo imparcial con la nueva opinión pública. Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube, rcr750.com. Estamos en todas las plataformas para ustedes a través de RCR750, Periscope y la aplicación TuneIn. Nuestro gran amigo Pedro Urruchurtu está con nosotros, ustedes lo conocen, joven politólogo, profesor, coordinador de asuntos internacionales de 20 Venezuela. Un gran abrazo de todo el equipo. Pedro, ¿cómo te va? Hola, un gusto siempre estar con ustedes, un placer, y les devuelvo ese abrazo con todo el afecto. Gracias por el espacio siempre. Bueno, vamos a ver cómo hacemos con el tiempo, que siempre nos quedamos cortos cuando conversamos contigo, además cuando promovemos sobre la situación de la xenofobia. Pero vamos a empezar porque Erika y Marilia estaban comentando en el Está Circulando las declaraciones de María Corina ayer, y nosotros promovíamos este encuentro contigo con un tuit que colocamos preguntándonos qué significarán las palabras dignidad y respeto para el vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, ¿conocerá ese señor el significado de la palabra verdad? Porque lo que dijo María Corina fue una verdad del tamaño del Ávila, ¿vale? Así es, de hecho, yo decía ayer que si a él le molestó lo que ella dijo es porque precisamente no fue un discurso, sino una serie de verdades, lo que ella dijo allí. Y ciertamente fue un discurso histórico. Yo creo que para lo que uno está acostumbrado a escuchar en espacios como estos, donde reina, por supuesto, el lenguaje diplomático y las eternas preocupaciones y las eternas, pues digamos, tomar nota, ¿no? Lo típico que uno suele ver en esto, un discurso de esa magnitud en 90 segundos, tan contundente, lapidario y directo al grano, pues por supuesto que fue muy incómodo para muchos, y hay que decirlo. De hecho, la propia María Corina lo puso ayer cuando alguien puso el extracto del video en Twitter, donde el vicepresidente del Consejo se molesta por el discurso, y al final lo que ella dice es muy claro, o sea, que aquí quienes exigen dignidad y respeto es el pueblo venezolano, sin lugar a dudas, o sea, no hay para dónde coger en ese sentido. Y yo sí creo que lamentablemente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en un club de tiranos, en un club de criminales, y el hecho de que alguien se los haya dicho en su cara creo que es tremendamente importante y oportuno en un momento en el que su utilidad está realmente en duda, sobre todo en un momento en el que ese espacio debería estar allí para escuchar a las víctimas y no a los victimarios. Y yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja esto de ayer, y también el discurso de Diego Arria, hay que decirlo, ambos discursos que fueron tan contundentes, el de Arria el día miércoles. Si algo queda claro es que hay que hablarles así, porque al final eso que está allí, ese Consejo de Derechos Humanos, debería llamarse en tal caso, obviamente sacando a los miembros serios que están allí, el Consejo de Violadores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque lejos de ayudar a solucionar o a exponer, a mostrar las atrocidades que estos regímenes cometen, pues se les da tribuna y se les lava la cara como si fueran los grandes demócratas del mundo, ¿no? Sí, y sobre todo que escuchando a Erika y a Marilia también nos preguntamos una vez más, basta de discursos con relación al caso de Venezuela. ¿Qué más necesitamos visibilizar ante los países, ante el concierto de países, de naciones, que requerimos una ayuda, ¿vale? Que aquí la situación es realmente caótica lo que está viviendo Venezuela. Y es evidente que yo me imagino que tienen que saberlo. Yo entiendo los tiempos de la diplomacia, como me lo estaba diciendo mi vecina, los informes, pero ya estamos aquí en un llegadero complicado, pues, ¿no? No, definitivamente. Yo creo que los tiempos de los informes se acabaron. Es decir, obviamente los informes han sido útiles en tanto y cuanto han permitido reflejar la naturaleza del régimen, y además han permitido que el mundo entienda que es un régimen que ha cometido crímenes contra la humanidad. Sí. Yo creo que eso es fundamental. Ahora bien, ya basta de narrarlo, ya basta de decir lo evidente, ya basta de actualizar un informe para decir que la cosa va peor. Obviamente va a ir peor porque la naturaleza del régimen es esa, es decir, el régimen siempre va a buscar esto porque es parte de su manera de permanecer, de aferrarse al poder, y lamentablemente
Ojo, yo creo que los informes son útiles en el sentido de que pueden mostrar, evidencian realidades, testimonios, pero la realidad es que hoy la comunidad internacional demuestra que los tiempos de la diplomacia siguen estando en deuda con los tiempos de la gente. Y yo creo que esa es una de las grandes reflexiones que hay que hacer acá. Y yo lo he dicho muchas veces, Mingo, incluso lo he dicho en tu programa. La comunidad internacional ha llegado muchísimas veces tarde a lugares donde se han podido evitar más muertes, donde se han podido evitar más sufrimiento, y han llegado muy tarde porque se niegan a creer que allí pasa lo que está pasando, o miran hacia un lado, o hay intereses, o las razones que sean, podríamos aquí esgrimirlas todas, pero sí, la realidad es que el mundo en muchas ocasiones ha estado en deuda con los pueblos cuando llegan demasiado tarde, y en Venezuela ya es tarde, hay que decirlo, y nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que sea más tarde. Yo creo que esa es parte de nuestra labor como ciudadanos y quienes estamos en el mundo de la política, hacerlo saber. Es decir, por eso que yo creo que el discurso de ayer de María Corina y el de Arria el día miércoles fueron discursos tan importantes, porque al final de cuentas ponen el acento donde hay que ponerlo. Y desde la política, no desde la diplomacia. La diplomacia es útil como herramienta, pero hoy la política nos demanda una mayor acción por parte de la comunidad internacional. Sí, hay gente también, Pedro, que sin desviarnos de este tema, que es el sustantivo, evidentemente, para conversarlo contigo, hay temas colaterales que están vinculados con esta situación, porque preocupa sobremanera lo que están viviendo muchos venezolanos. Bueno, la estampida pasa de 6 millones, casi 7 millones ahorita, ¿no? Tengo entendido. Hay organizaciones que calculan que pudiera a finales de año llegar hasta 8 millones de venezolanos que han salido corriendo del régimen criminal de Maduro. Sin embargo, hay una xenofobia que se está viendo a través de algunos medios, de redes. Hay preocupación candidato en países vecinos, además. Sí, hola Pedro. Sobre todo hemos visto recientemente las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sí, y hemos visto también las declaraciones del candidato presidencial de Perú, que también le ha advertido a Maduro que nos va a enviar a todos los venezolanos de vuelta, ¿no? Sí. Situación que se ha recrudecido en las últimas semanas. De hecho, hay datos que aseguran que después de las declaraciones de Claudia López, pues se incrementaron los mensajes de xenofobia en 576%. Cónchale. En redes y medios. Caray. No, mira, esto es lamentable. Y además yo aquí agrego también a la congresista panameña Zulay Rodríguez, que también tiene una campaña en este sentido, sí, y está en este plan. Mira, lo primero que hay que decir, ¿no? A todos estos políticos, que además es vergonzoso esta actitud, ¿no? Lo primero que hay que decir, hay que recordarles a ellos que los venezolanos que deciden irse caminando y arriesgando su vida, prefieren hacerlo de esa manera, porque prefieren arriesgar su vida cruzando una frontera antes que quedarse en Venezuela y morir en Venezuela. Y eso es lo primero que hay que decir. Es decir, el que sale y que está huyendo a Colombia no lo está haciendo por turismo, por placer. Como alguien decía ayer en Twitter, el venezolano que está en Perú, que llegó allí caminando, no lo hizo porque quería comerse un cevichito, lo hizo porque estaba huyendo de su país, porque su país no le garantiza la vida y ni lo mínimo para poder subsistir. Entonces, es tremendamente preocupante porque obviamente criminales hay en todas partes, obviamente hay gente que comete delitos en todas partes, pero colocar el acento en la nacionalidad demuestra que hay una intención política de estigmatizar a los venezolanos al decir que porque uno cometió un delito, entonces todos son criminales. Y ahí es donde está el gran error, porque un político lo que menos debe hacer es eso, y mucho menos si entiende la realidad que está viviendo en un país como Venezuela. De hecho, esto contrasta con la política que ha hecho el presidente Iván Duque, la política migratoria, el estatus temporal de protección. Cuando uno ve lo que allí se aprobó, criticarlo, pero lamentablemente se ha inclinado a hacerlo por la vía de la xenofobia, que no es la primera vez, por cierto, porque cuando comenzó la pandemia y comenzó el tema de las ayudas de la alcaldía de Bogotá, prácticamente también dio a entender que había que tener cuidado con los venezolanos porque primero había que ayudar a los colombianos, ¿no? Con este tema de las bolsas de comida y todo lo demás. No es la primera vez que esto ocurre. Y es lamentable. Y bueno, lo que está ocurriendo en Perú con un candidato presidencial, en Panamá con una congresista, es decir, aquí pareciera que estos políticos que además claramente le están sacando rédito político a la crisis desde el punto de vista de la xenofobia, porque saben que eso por supuesto levanta y exacerba los ánimos de la sociedad, olvidan primero lo beneficiosa que son las migraciones y lo beneficiosa que es
el hecho de que haya gente trabajadora y que haya gente que además produzca y genere bienestar y crecimiento y progreso en la sociedad. Eso está comprobado. La migración hace eso. Claro. Y es muy lamentable que ellos pretendan estigmatizar a tantos millones de venezolanos que han tenido que huir porque haya, obviamente, dentro de ese grupo, haya seguramente criminales que, ojo, yo creo que si son criminales y si ha habido algún delincuente, pues tiene que pagar con todo el peso de la ley, pero lo que no podemos permitir es que se diga que todos los venezolanos hacen eso. Claro. Es donde está el punto. Nosotros sí estamos de acuerdo con exigir la justicia, sí estamos de acuerdo con que se aplique la ley, pero a quien es criminal independientemente de su nacionalidad, porque el crimen no tiene pasaporte, no tiene nacionalidad, y eso es lo primero que hay que decir en todo este contexto. Y eso pudiera ser, Pedro, disculpa, no es descabellado pensar que pudiera ser una campaña orquestada y pagada y financiada por el propio régimen, esta campaña de xenofobia contra los venezolanos que se han ido. Bueno, por supuesto, ahí puede haber de todo. A ver, al régimen le conviene, por un lado, que claro, se genere esta inestabilidad y se genere todo este clima. Sí. Y además, con eso justifican narrativamente, que además es un discurso de mentiras, que supuestamente están regresando los venezolanos y todo lo demás. Pero el punto acá, Mingo, Erika, todos los que nos escuchan, el punto acá es que nosotros no podemos permitir que esto pase, porque además... aquí hay dos cosas muy peligrosas y esto lo quiero vincular con las medidas estas que se han aprobado, las medidas de protección temporal, que yo creo que son necesarias, yo creo que son oportunas y creo que había que tomarlas. Yo creo que el caso de Colombia es ejemplar, recientemente Estados Unidos, República Dominicana también lo hizo, ya eso le va a dar protección a más de 2 millones de venezolanos y eso es muy importante. Pero esto tampoco nos debe hacer olvidar el origen del problema, es decir, obviamente, aliviar la consecuencia y aliviar el sufrimiento de los venezolanos es una prioridad, pero también hay que atacar la causa, y la causa es el régimen venezolano, porque si el mundo está pensando, y si estos países están pensando que la situación en Venezuela es contenible dentro de sus fronteras, pues no han entendido nada. Es decir, la migración, los refugiados, los desplazados van a ir creciendo con el paso del tiempo, eso es algo evidente, y corremos el riesgo además de, si no detenemos a la causa del problema, que es el régimen, que esto además vaya de la mano con esta ola xenofóbica y que además no solo es xenofóbica, es aporofóbica, porque no solamente es que es contra los venezolanos, es contra el venezolano que huye sin nada, porque además yo estoy seguro que si ahí hubiera venezolanos con mucho dinero haciendo negocios en esos países, no enchufados, por cierto, o incluso, fíjate, el discurso con los enchufados cambia, porque ellos no se refieren a eso, ¿no? Entonces, si aquí fueran venezolanos con dinero, y para eso hay que recordar la era Cadivi, ¿okay? En ese momento los venezolanos no molestaban, en ese momento los venezolanos no eran el problema. El problema es que hoy entienden que hay unos venezolanos que están huyendo sin nada, con hambre, y que obviamente lo que están demandando es un poco de dignidad y de humanidad, porque en Venezuela no tienen cómo garantizarse su vida. Y hay que oponerse rotundamente a eso, Mingo. El tema de la xenofobia es muy peligroso y hay que oponerse con toda firmeza, porque si nosotros no solo hemos sido un país receptor de migrantes durante mucho tiempo y les hemos dado cobijo, y aquí mucha gente ha hecho su proyecto de vida teniendo que huir de sus países, sino que además nosotros queremos recuperar nuestra libertad para que todos ellos puedan volver, todos esos venezolanos que han tenido que huir, pero mientras tanto, obviamente, hay una situación que es innegable desde el punto de vista humanitario y que si no se detiene la causa, va a seguir incrementándose. Es Pedro Urruchurtu que estaba con nosotros hoy. Vamos a ir a Máster, vamos a identificar un breve intervalo y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Arnamar tiene unos productos, la gente, de verdad que estoy muy contento con la aceptación que ha tenido la loción antibacterial, que la tienen aquí, el gel antibacterial y además la solución jabonosa. Y me gusta mucho incluir estas dos presentaciones, esta presentación tanto de la solución jabonosa como del gel antibacterial, porque es de bolsillo, pues, ¿no? Es para tenerlo en la cartera, es para portarlo en el maletín, y usted en el lavamano, en la casa, en cualquier rincón, para que cuente con los productos Arnamar, porque el mensaje intrínseco que está en esta publicidad y en estos productos que ha sacado nuestros amigos de Arnamar
Bueno, es cuidarnos, evidentemente. No hay que descuidarnos. No. Vamos a cuidarnos, no podemos descuidarnos en ningún momento. Y ese aseo de las manos es determinante y es clave. Lo sabe Arnamar y lo sabe usted también, mi querida amiga y mi querido amigo. En Instagram, Arnamar Venezuela, Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. ¿Cómo me gusta a mí? Ay, el merengue limón. Estoy hablando de heladería Vegan Fruit, por supuesto. Y ustedes tienen un descuento fabuloso hoy en la Trinidad, en el Pick Up. Claro, se llegan hasta la Trinidad. Ustedes se pueden ubicar fácilmente en el Instagram de heladería Vegan Fruit. Así mismo es, heladería Vegan Fruit. Y van a tener un súper descuento para que vayan a disfrutar todos los sabores que tenemos para ustedes. Además, que ya voy a anunciar cuál es el nuevo sabor que viene por allí, un nuevo miembro de la familia de Vegan Fruit. Recuerden veganfruit.com. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. Qué bellas son todas las mujeres. A mí me gustan todas las mujeres, todas. Es más, me gustan tanto que papá Dios me dio 2 hijas. Que Dios las cuide además y las proteja. Bueno, estoy hablando de Juju Showroom. Mi querida amiga, ¿usted quiere lucir con una talla menos? Claro, Mingo, ¿qué pregunta? Eso es lo que usted me está diciendo desde allá de donde me está viendo. Bueno, si se pone de acuerdo con Georgiana Reyes, va a lograr este traje de baño exclusivo de Juju Showroom, mediante el cual, con una faja que tiene esta tela exclusiva que trabaja Georgiana Reyes, va a verse con una talla menos, amigo. Va a reducir una talla. Esto, pónganse en contacto porque además son bellísimos los trajes de baños. Juju Showroom es en el Instagram, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Ya viene Semana Santa y hay yo diría que es un pastel, de verdad. El pastel, la pastiera es un pastel de la cocina napolitana que es típico de Semana Santa. Es elaborado con ricota y trigo cocido. Allí lo tienen, ustedes lo pueden encargar. Fíjense, estoy hablando de una masa quebrada, pues, ¿no? Con ricota, huevos, trigo cocido, azúcar, frutas confitadas y, por supuesto, leche. Esto es riquísimo para acompañar un café con leche, un gran café. Y usted lo puede tener, si lo encarga, este fin de semana en la Pastelería del Corso. Estoy hablando de la Pastelería del Corso. Que recuerden esa torta de mazapán clásico para la primera comunión, para el bautizo, para el matrimonio. Y me dieron un nuevo teléfono. 945-8497 de Del Corso o 941-1971. Del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Nos quedan unos 8 minutos, Pedro. Yo conversaba ayer con Maybor Petit y Maybor me decía que ella iba a tratar pronto, que qué bueno que también conversar contigo estos temas. ¿Tú no crees que este socialismo cretino que anda por el mundo está como retomando el poder en muchos países donde han sido desplazados? Pero hay como un procedimiento para que tienen como la fórmula para ganar elecciones, pues, ¿no? Y evidentemente con ella burlan la decisión de los pueblos. Entonces se está acabando la democracia en muchos países. Yo no sé si tú nos puedes brindar tu parecer, tu análisis sobre esto que preocupa sobremanera a las personas, sobre todo que vivimos en este continente. Podemos sacar
bueno, España no está en este continente, pero imagínate la revolución española que hay allá, pero Bolivia, por ejemplo, Perú, mucho, Brasil, que probablemente que Lula da Silva venga otra vez, ¿tú te imaginas esa vaina? Puede ser, vale. Mira, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Cuando uno revisa lo que está pasando, uno se da cuenta que es parte de un plan que además lo hemos denunciado tantas veces, Nico, lo hemos dicho tantas veces, que hay un plan orquestado, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, es decir, la izquierda en eso está muy organizada y lo entiende perfectamente. Sí. Y además hay que decir que no solamente, o sea, no es un tema de ganar elecciones, Mingo, es un tema de retomar el poder como sea, porque muchos de estos procesos electorales, por ejemplo, cuando los gobiernos de izquierda han dejado el poder, por la razón que sea, uno de los graves errores que se ha cometido por parte de los gobiernos, digamos, pro democracia, que han asumido el poder y que más cercanos a las ideas de la libertad, etcétera, es que han dejado parte de los sistemas que la izquierda se encargó de montar para mantenerse en su momento en el poder. Entonces tú ves que se siguen aplicando los mismos sistemas electorales, este tema de las maquinitas electrónicas que hay que ponerles el ojo, porque además se presta el tema para el fraude, eso está demostrado, está todo este tema de no se revisan los registros electorales, es decir, no se toma en serio, se cree que es una cuestión de, bueno, les ganamos una vez y ya, y es suficiente. Y el problema es que cuando esta gente pierde el poder y lo retoma, difícilmente lo va a volver a dejar, porque aprenden la lección en términos de lo que significa dejar el poder, porque dejar el poder significa justicia para ellos, en el sentido que la justicia vaya contra ellos por corrupción, por bueno, todo lo que hemos visto, todos estos perfiles políticos de la izquierda que han terminado siendo juzgados por todas sus fechorías, porque eso más que trayectoria política lo que tienen es prontuario. Pero el punto acá es que ciertamente hay un plan y estamos viendo un retroceso importantísimo en América Latina, que sí tiene que ver mucho con un enfoque electoralista, obviamente todo lo que ha sido un proceso permanente de convulsión en términos sociales, de dividir la sociedad, de segmentarla, de generar ese choque que a ellos les conviene, porque obviamente en esa fragmentación entran, por supuesto, diferentes agendas y diferentes discursos que al final terminan aludiendo al odio, al resentimiento y, por supuesto, el odio a la causa política. Y lo que yo además siempre digo, que es que ha faltado una enorme voluntad por parte de los gobiernos democráticos de entender lo que se está enfrentando, ya sea porque lo subestiman, ya sean porque son tan demócratas que se niegan a ir más allá en el sentido de que se aplique la justicia contra estos grupos, o pretenden convivir con ellos, o pretenden buscar la manera de que entre en una dinámica democrática. Y el gran problema es que al final estos gobiernos democráticos lo que terminan haciendo en sus medidas de gobierno es intentar corregir lo que la izquierda hizo cuando gobernó. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un problema, que es que la izquierda cuando gobierna destruye los países, y luego cuando los gobiernos democráticos toman el poder, que les toca corregir el desastre que hizo la izquierda, entonces la izquierda se organiza para saber ser oposición y para entonces intentar desestabilizar y tumbar estos gobiernos. Entonces, ellos están muy preparados, cuando gobiernan son los más eficientes en robo, en destrucción y todo, y cuando son oposición también. Entonces, esto además nos tiene que llamar, Mingo, a una profunda reflexión. Colombia está en riesgo, yo estoy segurísimo que Colombia es la próxima víctima del Foro de Sao Paulo, porque además es la joya de la corona y además es la gran apuesta de la FARC y de estos grupos criminales que pues todos sabemos que además han conseguido en Venezuela guarida y territorio y protección. Y bueno, y Brasil desde luego, que con este tema de Lula, que además yo quiero ver acá si se confirma una eventual elección Lula-Bolsonaro, yo quiero ver qué van a decir acá. O sea, yo quiero ver a la gente diciendo, porque tú sabes que el tema con Bolsonaro, el discurso contra Bolsonaro, yo quiero ver a quién va a defender aquí a Lula da Silva, cuando es un tipo que está condenado por corrupción y que además es el fundador del Foro de Sao Paulo. Entonces, aquí es donde tú mides la cobardía y el silencio de muchos actores democráticos que deberían estar comprometidos con los valores y las ideas que funcionan, pero además con los líderes que se supone son los que pueden protegernos de la izquierda, que bueno, como bien tú lo dijiste, está retomando el poder, y basta ver lo que está pasando en Argentina, en México, en Bolivia, fin, todos estos gobiernos. La marea rosa que le llaman. En Bolivia también, Pedro. Bueno, Bolivia es la gran lección. Bolivia yo creo que es de las lecciones más tristes en tiempos recientes, no solo en cuanto a retroceso, sino en cuanto a lo que se pudo hacer y no se hizo. Fue una confianza extrema en que listo, acá salimos de Evo. El problema es que salieron de Evo, pero no salieron del sistema que implementó Evo. Y ese mismo sistema que implementó Evo hizo que el partido de gobierno de Evo volviera al poder,
Y bueno, ahora hay que ver si lo van a poder sacar. Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. La otra gran pregunta, pero Pedro, es la de las 500.000 lochas, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Sí, no, es interesante esto que plantea Erika. Sí. Ya me están haciendo señas, Génesis, que debemos despedir, Pedro, pero no queremos que te vayas sin una reflexión tuya. Yo le planteaba a las niñitas esta semana, no sé cuál día, que la tragedia que vivimos los venezolanos acá parte de un empastelamiento jurídico que hay sumamente grave, porque Maduro, que ejerce una presidencia y es usurpador, es ilegítimo, es ilegal. La asamblea de Maduro es ilegítima y es ilegal, pero Guaidó es usurpador también, es ilegítimo y es ilegal. Y la asamblea de Guaidó, que opera y maneja recursos, también es ilegítima y es ilegal. Entonces es un zaperoco lo que tenemos aquí los venezolanos, a diferencia de otros países que se manejan y hay hasta independencia de poderes. Aquí no, esto es un desastre lo que estamos viviendo los venezolanos. Ya para terminar, yo creo Pedro. que ahí hay, sí, brevemente, ahí hay diría varias cosas. Lo primero es que el haber llegado a este punto del enredo jurídico es culpa de no haber hecho lo que había que hacer en el momento que se tenía la fuerza y la oportunidad para hacerlo. Sí. Cuando había un reconocimiento, cuando había un acompañamiento institucional y cuando estaba el acompañamiento pleno de los venezolanos. Obviamente el tiempo pasa y pasa factura. Y eso es la primera consecuencia que estamos viendo. En segundo lugar, yo creo que a esta altura aquellos gobiernos o aquellos políticos que sigan viendo esto como un problema jurídico, como un problema meramente de leguleyos, si lo queremos ver así, y no como un tema que hay que resolver entendiendo la naturaleza criminal del régimen, pues cualquiera que crea eso nos va a seguir condenando a lo que estamos viviendo. Es decir, aquí hay que entender que la dinámica política convencional no existe en Venezuela, como no existe la jurídica, como no existe la legal. En Venezuela no hay Estado de Derecho, y por lo tanto hay que entender que los gobiernos del mundo deben asumir que lo que está ocupando hoy Venezuela es un conglomerado criminal. Sí. Si eso no ocurre, difícilmente lograremos salir de esto y lograremos incluso una negociación exitosa junto a otros factores que podemos hablar en otra ocasión, claro, porque no hay tiempo, pero que ciertamente serán determinantes para lograr una solución en el caso venezolano, que yo no ni siquiera lo veo como una crisis, yo lo veo ya como un conflicto, que es mucho peor. Entonces, en resumen, para cerrar, Mingo, parte de haber llegado a este punto fue producto de los errores de no haber aprovechado el tiempo cuando se tenía toda la fuerza e incluso cuando teníamos una región que estaba en condiciones de ayudarnos y que estaba en menos inestabilidad política como la que tiene hoy América Latina. Así es. Y en segundo lugar, ya esto no es un asunto jurídico y ni siquiera es político. A los que piden solución política, pacífica, etcétera, constitucional y todo lo demás, ya esto ni siquiera es un problema político, es un problema criminal y tiene que ser abordado en esos términos. Gracias, Pedro. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del programa Pedro Urruchurtu. Las interpretaciones finales de todo lo conversado acá de ustedes, como siempre, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Farmacia CVS y más.